hoy día vamos a partir con una corriente, ¿ya? Porque seguimos trabajando en el fondo, hemos estado trabajando paisajismo en el fondo, ¿cierto? Como observar y estudiar los paisajes, los lugares, las construcciones, vamos a trabajar hoy día una corriente que tiene que ver mucho con paisajismo que se llama Land Art. ¿Alguien ha escuchado hablar del Land Art alguna vez en su vida? ¿No? Ya. Entonces vamos a partir con una presentación PowerPoint, donde les voy a contar sobre esta corriente artística, que aproximadamente es como del siglo XIX, como a mediados del siglo XIX parte el Land Art. ¿Se ve la diapositiva? Ahí. Ya. Chicos, si quieren, o sea, o pueden mantener, si hay ruido de fondo, los micrófonos cerrados, si quieren consultar algo, me dicen nomás, ¿ya? Bien. Entonces, el land art es un tipo de arte que se trabaja sobre todo en espacios naturales, ¿ya? Como les digo, como a mediados del siglo XIX, en el fondo es intervenir espacios que tienen como soporte la naturaleza y que además la materia prima, la materia que se utiliza también tiene que ver con la naturaleza. Eso en gran medida porque hay personas que trabajan land art, ¿ya? Como obras como de gran magnitud, que utilizan otros materiales, por ejemplo telas, ¿ya? Y en ciertas ocasiones también plásticos, sobre todo también elementos que tienen que ver con reciclaje también, ¿ya? Pero sobre todo el land art son obras que se trabajan a partir de la naturaleza y espacios naturales, ¿ya? Este es un pequeño ejemplo. En el fondo es como yo tomo elementos y a partir de esos elementos yo voy constituyendo algo que generalmente en land art se trabaja mucho como figuras abstractas, ¿ya? Que tienen ciertos significados. Se trabaja mucho, por ejemplo, con los círculos, con las formas circulares y con las espirales, ¿ya? Muchas obras de land art son monumentales, o sea, son como, son de gran magnitud, de gran tamaño, ¿ya? Muchas de las obras también se utilizan, se trabajan, por ejemplo, no sé, pues puede ser en montañas, puede ser en una represa, en un lago, en espacios rocosos, en una isla. Entonces, dos cualidades que tiene uno, el land art, es que muchas veces se conoce por los registros visuales que se hicieron de ella. Son lugares a los que uno puede acceder, ¿verdad? O pocas personas pueden acceder, entonces la mayoría de lo que conocemos de land art se conoce a partir de registros fotográficos, ¿ya? Y por otra parte también, como son espacios naturales, muchas obras de land art se hacen pensando en que en poco tiempo van a dejar de existir, o sea, por la misma naturaleza, por el tiempo, o por la erosión, o por el viento, por la lluvia, por distintas circunstancias, eh, son obras como efímeras un poco. Doy el ejemplo de, por ejemplo, los monjes budistas, no sé si ustedes han visto que hacen en ciertas ceremonias una vez al año, hacen unos mandalas gigantescos de arenas de colores, que son unas obras de arte preciosísimas, pero son arenas sobre el suelo, entonces esas obras duran nada, ¿ya? Y tiene que ver con un concepto también, ya que es como la impermanencia de la vida, ¿cierto? Que todo tiene un ciclo. Eso tiene un sentido también porque el land art también es como súper reflexivo en cuanto a esos temas, ¿ya? Bueno, esto ya lo mencioné. El land art también mucho se escapa de la idea del museo, ¿ya? No son obras que quieran estar cerradas en un espacio, que sean como elitistas, sino que por lo mismo también ellos deciden no trabajar en museos, independiente que después cuando el land art se hizo famoso, igual hicieron obras de land art adentro de museos, ¿ya? Entonces, eso. Ah, y también
las obras de land art tienen también que ver con muchas como eventos como ceremoniales, por ejemplo, funerarios, eventos antiguos, también trabajaban mucho con formas, cuando, inclusive, no sé, pues cuando uno se acuerda de los petroglifos, de las figuras de Nazca, de los geoglifos, todas esas cosas también tienen una cuota también de land art, independiente que fuese, digamos, anterior, precolombino, pero también se puede relacionar con el land art igual, como instintivamente. Entonces lo que hablábamos de los tipos de materiales, ¿verdad? Que se podía utilizar madera, tierra, piedras, arena, roca, u otros materiales también que otras, dependiendo del concepto que quieren trabajar, que eso es otra cosa. Ya recuerden siempre cuando hablamos de estas obras, el año pasado lo mencionamos, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de instalación, no sé si ustedes recuerdan, que cuando se habla de instalación, estamos hablando de un espacio físico, ¿verdad? Que nosotros trabajamos y sacamos partido del lugar, ¿cierto? Son elementos volumétricos que nosotros podemos recorrer en el espacio, que también tienen un sentido en el espacio, entonces también estamos hablando de instalación. Entonces, para hacer ejercicios de land art, que también hay otros que son de gran magnitud, a veces se utilizan hasta grúas para mover material, rocas, tierra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esto es gigante, ¿ya? Esta obra la hizo, el autor está un poco después, pero el tema es, por ejemplo, este autor estaba como, el tema de las espirales son súper recurrentes. Las espirales tienen que ver también con la naturaleza, tienen que ver con el movimiento, piensen en el movimiento del viento, tienen que ver con las energías también. Lo curioso de esta obra es que es muy, muy grande, que la hicieron con grúas, con muchos mecanismos para mover material, y esto está a la orilla de un lago, que me parece que al mar. Entonces, esto se producen distintas composiciones con esto, porque acá sube la marea, y la espiral casi se esconde casi completamente, se ve un atisbo un poco de material y cambia un poco el color, después baja la marea y varía el color, y también vamos a ver otro aspecto de la misma obra, ¿ya? Eso fue intencional, el por qué lo ubicó en ese lugar. Eso, el sentido místico y misterioso de las obras de land art, ¿verdad? Y acá hay algunos exponentes que les voy a mostrar. Cosas básicas de repente, que hay personas que hacen, no sé, excursiones o van a ciertos lugares y empiezan a hacer simplemente intervenciones con material, ¿ya? La búsqueda, es también como el ejercicio, como la concentración que implica un poco esto ritual de buscar el material idóneo, ¿ya? La recolección de piedras, componer algo a partir de esas piedras. Se ve sencillo, pero no es fácil, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, este artista se llama Cristo. Este es un artista que trabaja mucho las telas, trabaja mucho a gran escala. En este caso, por ejemplo, él trabaja también mucho con el resignificar los espacios, ¿ya? Por ejemplo, acá, en la primera imagen, que él hace un corte, en el fondo, en el cotidiano paisaje que ven todas las personas que pasan por ahí, que también hace un poco, recuerda un poco a las represas también, ¿cierto? La intervención a gran escala de los espacios. En el caso de estos paraguas, ya que empiezan a habitar también espacios deshabitados, espacios que no tienen, digamos, mayor quizás trascendencia y significado. Smithson es el personaje de los espirales, ¿ya? Que esto ya lo vimos. También como sus obras van cambiando en color y en forma en relación a la hora, digamos, al día, ¿ya? Se repiten en distintos lugares, siempre son a gran escala, ¿ya? Se pueden ver desde el aire. Otros ejercicios que tienen que ver también con círculos y agua. Acá lo realizó también un ejercicio de espirales, pero esto fue en la parte más baja de una mina, ¿ya? Entonces la hizo como en profundidad, y viceversa después, hizo el mismo ejercicio, pero en un cerro. Ya, esto obviamente se ve mucho más desde arriba, pero es una espiral que está, digamos, está convexa, está en altura.
también hizo en cierta ocasión en Manhattan el ejercicio de crear una isla flotante que paseó y recorrió por todo ese espacio. Puede haber tenido que ver también como esto de la naturaleza, llevado a esta ciudad que están de rascacielos, que son estas estructuras tan potentes, todo que ver con lo urbano, y llevar a pasear este espacio, digamos, natural, a todo ese sector, ¿ya? Y también hace estos ejercicios como intervención un poco quizás como de un poco de protesta también, como con la naturaleza, ¿verdad? Como dejar estos elementos, como afectan la naturaleza, como también producen de repente como desagrado un poco esto de lanzar, de arrojar material a la tierra, también trabajaban con eso, identificando. Y este personaje, como les decía, pues, que también hay personas que empezaron a hacer ejercicios también dentro de espacios como los museos. Quizás se dieron cuenta que estaba significando algo, querían mostrar un poco las posibilidades de trabajar de forma sencilla, con formas, con elementos sencillos de la naturaleza. Él también hace mucho estos ejercicios que tienen que ver también, no sé, ¿por qué alguien haría en un desierto un círculo? ¿Ya? Tendrá que ver también con manifestar, por ejemplo, que hay personas que pasan, que habitan en ese espacio, así como cuando los grafitis en la calle hacen su tag y marcan con su firma, a lo mejor también las personas, como en la antigüedad también, cuando marcaban sus manos en las cuevas, como querer decir, yo existo, aquí estuve yo, aquí yo me manifesté, por aquí pasó alguien, por aquí pasó algo, ¿verdad? Estas piedritas que parecen personas recorriendo un camino, una línea de rocas en pleno desierto del Sahara, también experimentando con líneas y formas en espacios como más habitados, ¿ya? Este artista también hace composiciones con materiales súper básicos, pero fíjense acá, por ejemplo, que está haciendo casi un cuadro, porque está jugando con los colores complementarios, con el rojo, con el verde, ¿cierto? El tema de los cortes también, hay trabajos que son de land art que son unos más complejos que otros de pronto, ya que hay distintas búsquedas de los materiales, mantienen la forma, mantienen la espiral, ya el material, la relación con la naturaleza, estas son plumas de aves, de ganso, cómo componen con las cosas que van encontrando en la naturaleza, con el hielo inclusive. Ahí esta persona experimentó con muchas técnicas para poder congelar distintas figuras. Los contrastes, fíjense por ejemplo esto que parece un sol o un eclipse, esto es solamente búsqueda de distintos tonos de colores de materiales de la naturaleza, como logran este contraste que es prácticamente un agujero completamente negro, ¿verdad? Y es todo esto a partir de materiales de la naturaleza. Piensen como en el estado de trance más o menos que busca la persona, con el solo hecho de recolectar material, acá como trabajan también con los espacios, con las luces, con la sombra, con los enrejados del material. Acá hay también ejercicios que tienen que ver con lo mismo, con la recolección y la selección de los colores, de la forma de los materiales. Acá también este ejercicio de arriba se hizo con hielo, que como estamos hablando bueno, del hielo y del contraste que se produce en las sombras en el hielo, no producen sombras negras, las sombras son más azulinas, ¿verdad? Por el mismo material en sí, los azules que produce el hielo. Cristo, que ya les había mencionado, ¿ya? Él trabaja a gran envergadura, él trabaja, por ejemplo, juega mucho con esto como de las fronteras, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fronteras entre países, las fronteras son imaginarias, ¿verdad? Nosotros suponemos, bueno, hay también espacios que están como enrejados y todo, pero las fronteras de por sí, nosotros suponemos imaginariamente que pasa una frontera por acá, o las fronteras que existen, por ejemplo, entre una comuna y otra, ¿verdad? Es como una ilusión decir ya, desde esta calle para acá es una comuna, de aquí para el otro lado es otra comuna, pero son todas como expresiones como un poco abstractas, como ilusiones, nosotros imaginamos que es así, pero él evidencia las fronteras, ¿ya? En espacios sobre todo deshabitados,
a gran escala, ¿ya? Y es lo que estamos viendo acá. Fíjense, esto es una intervención, una instalación espacial. Imagínense cuánto tiempo tardó en realizar este ejercicio, cuánto material se utilizó, ¿ya? Y lo único que queda es el registro, obviamente, porque esto duró un tiempo. Y cómo estas fronteras inclusive se pierden hasta en el agua, como aparece acá, ¿verdad? También jugar con los espacios, cubrir elementos del espacio que son súper evidentes, ¿ya? Como cortar con este paisaje del río, con las telas cubriendo el río. Un proyecto sobre el río. Esta figura que ya la habíamos visto en otro momento, al principio, ¿verdad? Que también es de Cristo. Como corta ese espacio, ¿ya? Otro elemento que trabaja en este caso ya es un poco más urbano, pero que es súper referencial de él, es como él cubre, ya cubre monumentos gigantes, es como que viniera a Chile y cubriera completamente la moneda en tela, ¿ya? ¿Qué quiere comunicar con esto? ¿Qué está hablando? Por ejemplo, en el caso de, si hablamos de la moneda, que lo ha hecho en otros países, digamos, en los espacios como palacio, en el que él está, está cubriendo, está encerrando de repente lo que significa un poco el poder a lo mejor, o la ostentosidad, le está como coartando su significado, está quitándole el significado a ese edificio que algo está comunicando, ¿ya? También fíjense este ejercicio de los paraguas amarillos, cómo activa los espacios, ¿ya? Los espacios no habitados. Miren este ejercicio que hace de cubrir los árboles, ¿ya? Que me parece que es una especie de plástico. Si pensamos, pensemos, los árboles en el fondo son los pulmones, ¿cierto? De nosotros, de la humanidad, de la Tierra. Entonces, ¿qué alusión qué querrá estar comunicando, por ejemplo, cuando encierra los árboles y deja el oxígeno ahí adentro y a nosotros nos priva de los árboles? ¿Qué pasa ahí? Algo le está queriendo comunicar también, ¿ya? Además de el aspecto visual, de la estética, de cómo nos llama la atención lo que logra componer con sus instalaciones, ¿ya? También esto llevado a algunos espacios naturales, ¿cierto? También ha cubierto rocas, espacios también que tienen que ver con el agua. Esto es muy interesante. Lo que ustedes ven acá son pararrayos. ¿Ya? Walter de María hace ejercicios en donde él en espacios físicos amplios puso varios pararrayos. Entonces, en momentos de tormenta, se hacía una gigantesca composición de rayos en ese lugar. Entonces, lo que él iba haciendo era fotografiando este evento natural que también estaba como intervenido por el ser humano. Entonces, imagínense eso, cómo interesante, cómo empieza a componer a partir de los rayos, ¿ya? Heiser. La composición a gran escala, ¿ya? Como él también se recuerda un poco esto, ustedes recuerdan, vieron anteriormente, por ejemplo, los petroglifos, estas construcciones a gran escala que se hacían antiguamente, precolombinas, ya lo había mencionado antes, que eran estas figuras, perdón, los geoglifos, que son estas figuras gigantescas que están hechas sobre la tierra, ¿verdad? En los cerros. Geoglifos, eso sí, estamos hablando de muchos años antes, digamos, del descubrimiento y conquista de América, ¿cierto? Entonces, era un evento, un elemento que se realizaba antiguamente y que tenía un sentido, y muchas veces tenía un sentido ceremonial, ¿cierto? En este caso, este artista, Michael Heiser, realizaba el mismo ejercicio en el fondo, también trabajando a gran escala sobre espacios que eran vistos, digamos, desde la altura,
también jugaba con estos elementos, como con el peso, y el peso del material, jugar con esos significados también. Chiquillos, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna opinión? ¿Qué les parece este tipo de arte? Un bostezo por ahí. Esa fue la respuesta. Francisca, dígame. A mí me gustó eso de los pararrayos. Se veía bonito. El ejercicio del pararrayo es súper interesante. Yo los invito a buscar, googleen, busquen información sobre eso, porque es curioso. Como nosotros podemos utilizar también la naturaleza como una forma de expresión, la fuerza de la naturaleza, que de repente es como tan caótica y tan, no podemos, nosotros, si hay algo que nos cuesta mucho contener, obviamente es la fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Sí. Ya. También estos espacios, la composición, por ejemplo, en este caso de círculos, de hacer trazos en la tierra, en el fondo, o hacer zanjas en la tierra para producir estas figuras. ¿Se dan cuenta? Sacando material de la tierra, poniendo más material al otro lado, esta especie de araña que está produciendo acá. Esta zanja en pleno desierto, que también, perdón, parece ser como una especie de rayo que está cortando totalmente con el paisaje de la naturaleza. Por acá también, esto parece un espacio natural, ¿cierto? Como si estuviésemos paseando por la playa, ¿verdad? Las rocas, las ondas que produce el agua cuando va subiendo y bajando la marea. Esto es totalmente un paisaje marino, ¿cierto? Lo curioso es que está en plena ciudad, ¿ya? Entonces, acá el land art se trasladó, ¿ya? En el fondo es como cortar un espacio de la naturaleza para poder representarla en un espacio urbano, ¿ya? Esto también lo podemos considerar como el land art, como arte de la naturaleza, ¿ya? ¿Qué quiere significar? ¿Ya? Además de lo que significa como eso, como espacio natural llevado a la ciudad, que también se agradece un poco, ¿cierto? Pero además de eso, como el efecto visual que producen las luces, quizás en la noche, la composición, lo que se produce acá, porque también, como ustedes ven, hay agua también en este espacio, se mantiene húmedo. También, en otro momento, con otra iluminación, fíjense la belleza de la composición de esta obra, ¿ya? Realmente dan ganas de estar en la playa cuando uno ve un lugar así. Y les voy a plantear la actividad. Hasta ahora, ¿alguien quiere comentar algo? No. ¿No? Ya. No. Entonces, ¿qué es el land art? A grandes rasgos, ¿qué es el land art? Lo que hemos estado viendo. Es un tipo de arte que trata de, o sea, se usa la naturaleza como base y como material. Súper, súper, súper bien. Independiente que, como vimos, hay personas que utilizan otros materiales que no son básicamente, que no es materia prima, digamos, están procesados, ¿verdad? Como las telas y los plásticos también, ¿ya? Pero está bien. Entonces, la actividad que les voy a plantear es, ustedes van a tener que crear su propio land art, ¿ya? Pero sabemos que no tenemos la posibilidad de ir y buscar materiales de la naturaleza, estamos en casita, ¿verdad? Entonces lo vamos a trabajar a partir de bocetos, ¿ya? Primero ustedes van a elegir un lugar físico, ya sea donde quieren ustedes que su obra esté instalada para que signifique algo, ¿ya? Si va a ser montaña, si van a hacer una obra de land art quizás en la playa,
quizás en la playa, como ven acá, pensando en que esta obra tiene que significar algo también, ¿ya? Eligen el lugar, hacen el boceto, el dibujo del lugar, hacemos el dibujo de la obra que vamos a realizar, ¿ya? Como un boceto, bien acabado, lo mejor posible, y vamos a explicar, escribiendo, ¿ya? ¿Qué materiales utilicé? ¿Por qué? Y cuál es el significado de mi obra, ¿ya? ¿Qué quise representar? Les recomiendo, chiquillos, tomen apuntes, ¿ya? Pero no se queden con dudas tampoco, cualquier cosa me preguntan, pero básicamente es eso. Ya en esta tarea, les repito, ustedes tienen que elegir un espacio físico, ya, que sea de la naturaleza, hacer el dibujo de ese lugar, si ya es desierto, desierto con montañas, si son montañas, si es el mar con rocas, ¿ya? Y sobre eso hacer el boceto o dibujo de lo que ustedes quieren hacer como intervención de Land Art, explicando el significado y los materiales que utilizaron, por qué los eligieron, ¿ya? ¿Qué quieren comunicar con su obra de Land Art? Bueno, ¿alguna duda sobre la actividad? Daniela, dígame. La pregunta es, ¿hay que hacer el boceto o podemos hacer la cosa esa de... ¿Podemos hacerlo en verdad? ¿O solo hay que dibujar un boceto? Mira, estoy haciendo la solicitud en boceto porque hay muchos que no pueden ir a recolectar. Ya, esta era mi pregunta. Sí. Yo sé, pues estamos todos en nuestras casas, o hay personas que están en departamento, que no pueden bajar, que no pueden sacar piedritas de ningún lado, por eso. Por eso lo vamos Yo a tengo piedras acá en mi casa. Sí, pero Sí, la, pero no todos tienen piedra. la mayoría no tiene, ¿ya? Entonces por eso lo planteé así, ¿ya? Para que todos tengamos la posibilidad de hacer la actividad con lo que tenemos en casa, ¿ya? Si tienen lapicitos de colores y quieren agregar algún tipo de color como información, también lo pueden hacer, ¿ya? Lo importante es que esté bien representada la idea, la propuesta y el por qué, explicado por qué, ¿ya? Esta actividad debiera estar hoy día es jueves, a más tardar ya la próxima semana debiera estar entregada el día martes, ¿ya? Y el resto de todas las tareas que ya hemos estado viendo. Bueno, ¿alguna otra duda sobre la actividad? ¿Nones? ¿Nones? Ya. Francisca, dígame. ¿Qué se puede hacer como un dibujo ahí? ¿Un qué? Así como un dibujo, pero en el boceto del dibujo, así como como piedrita y todo eso. En el dibujo sí, lo dibujas. Si alguien eligió piedras, el ejemplo, ojalá no lo hagan porque las espirales están en todos lados ya en el andar, pero por ejemplo, si elegí una piedra en forma de espiral, yo hago el dibujo, y que está en la montaña, hago el dibujo de los cerros y después en una ladera dibujo mis piedritas en forma de espiral, ¿ya? Que las podemos colorear para que se vea como más volumen, quizás, ¿verdad? Y abajo explicado, como les mencioné, ¿ya? Si alguien quiere trabajar con madera, también puede hacer el dibujo, el boceto de la forma que está creando con madera. Quiero hacer, no sé, un arco de madera. ¿Y por qué hice el arco? Y a lo mejor quiero representar, no sé, el concepto de nacimiento. Y tomé una rama y busqué distintas hojas que producían una espiral. Si quieren usar la espiral, la pueden usar, pero no solo la espiral, sino que la espiral se comunique con algo más, ¿ya? Que signifique algo más. O las esferas, o sea, los círculos, a lo mejor alguien quiere hacer un mandala, no sé, un mandala que represente la vida, o un mandala que represente el fuego, si alguien quiere buscar hojas secas, hojas amarillas, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, chiquillas, la clase se está acabando. Muchas gracias por su presencia. Por favor, pongámonos al día, no sufran después porque pidiéndoles todos los trabajos ya todos debiesen estar subidos en la página con sus respectivas fotitos, ya para el día miércoles próximo, ¿ya? Todo. ¿Ya, chiquillos? Cuídense mucho, ya cuiden a su familia, que estén súper, súper bien.
Tommy, Profe, Dígame, se está acabando el tiempo. Apagar. ¿Hasta cuándo se puede entregar la tarea? Todo debiese estar entregado el miércoles. Todo, Ya, tía. ¿ya? Muchas no gracias. tiene el martes. O el martes, perdone, que estoy un poco el martes, ¿ya? Pero Ya. Martín, cállate.